Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos ya aquí listos para lo que hoy Dios va a hablar a nuestra vida? Para mí es un honor y es un privilegio, es una bendición estar en este lugar. Quiero invitarle que abra usted su Biblia en el libro de Josué capítulo 6, versículos del 1 al 20. Amén. Josué capítulo 6, lo dije muy rápido, creo que tengo ese defecto, hablo muy rápido. En el libro de Josué capítulo 6, versículos del 1 al 20. Amén. Cuando usted ya esté listo, diga amén, ya llegué, estoy listo. ¿Sí hay textos en la pantalla? Bueno. Para los que no traen Biblia, pues ya nomás levante su mirada y ya está ahí. Amén. Vamos a leer. Yo voy a leer aquí en mi Biblia, usted puede leer ahí. La palabra de Dios dice así, juntos, con voz fuerte. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová. Y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardad del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Un poquito largo el pasaje, pero quería que viéramos esta historia. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche y dile: Padre,
Hoy habla mi corazón, la palabra que tú tienes para mi vida. Amén. Padre Celestial, en esta noche ponemos en tus manos preciosas esta palabra, Señor. Sabemos, Dios, que tú nos vas a hablar conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, en tus manos está mi vida, Señor. Habla tú a través de mi vida, Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues yo creo que ya se dieron cuenta cómo se llama el tema, ¿verdad que sí? Y ahí el pasaje nos lo describió. Hoy vamos a ver este tema de acuerdo a yo lo titulé Conquistando tu Jericó. Aquí vemos nosotros vamos a aprender a través de esta historia algunas verdades espirituales. Vemos aquí en la historia que leímos ahorita que esta ciudad era una ciudad muy segura, era una ciudad que tenía grandes murallas. Habla aquí de grandes murallas, que fue una ciudad construida muchísimo antes de que naciera Josué. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta ciudad nos habla en la historia que era una ciudad que tenía unas murallas tan grandes, tan fuertes, que yo estudiaba y decía que tenía más de 7 metros de alto y más de 6 metros de ancho. Tan grande era esta ciudad que dice que había incluso casas construidas en sus murallas. Tan solo nos imaginamos para que una casa sea construida, cuánto espacio necesita. Pues esta ciudad era construida así. Esta ciudad tenía un símbolo muy, muy especial. Significaba poder, significaba algo fuerte, algo impenetrable, algo que no podía ser conquistado. Incluso le llamaban la ciudad inconquistable. ¿Por qué? Por tanta seguridad. Dice que sus puertas eran tan macizas, tan fuertes, estaban cerradas que nadie podía entrar ni salir. Nos dice aquí en el pasaje. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aquí vemos algo muy específico. Dios la había entregado al pueblo de Israel. Podría ser para otra gente a lo mejor impenetrable esa ciudad. Podrían ser murallas que no podían penetrar a nadie, a lo mejor solamente con dinamita, pero en este tiempo a lo mejor no había dinamita todavía. Pero cuando Dios le dice al pueblo de Israel, le dice a José, le dice a José que esa puerta, esa ciudad es entregada. Cuando Dios entrega algo, hermanos, no hay nadie ni poder que pueda decir no. Nosotros vemos aquí que esta ciudad era considerada algo muy, muy fuerte, era conocida a lo mejor por muchísimos pueblos, como una ciudad muy segura. A lo mejor muchos cuando escucharon al pueblo de Israel lo que Dios estaba haciendo con ellos, dijeron, vayamos a Jericó, allá estamos seguros. Pero cuando Dios le habla a Josué de esta entrega, ya la entregué en tus manos, aquí vamos a aprender hoy a través de este pasaje muchas cosas importantes para nuestra vida. Vemos aquí en esta historia que Dios le da a José una estrategia, le da unas reglas que hacer. Y vamos a ir viendo a través de este tiempo cómo Dios le habla a Josué, cómo le da las reglas específicas. Algo muy importante que dice aquí, que era una ciudad que no podía entrar ni salir nadie, solamente las personas o la gente que autorizaba. ¿Por qué? Porque era algo muy, muy, muy difícil. Ellos en esta ciudad de Jericó ya había llegado a sus oídos los rumores de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Ya había llegado a sus oídos la historia de cuando Dios abrió el Mar Rojo. Ya había llegado a sus oídos de cómo destruyeron a 2 reyes. Ya había llegado a sus oídos cómo Dios estaba con el pueblo de Israel. Y eso empezó a causar en ellos un temor. Dice, no, vienen para acá. Por eso tal vez a lo mejor estaban mucho más seguros, no abrían y cerraban. Pero algo muy importante que nosotros podemos aprender de esto es que aún lo inconquistable, aún lo imposible que podamos ver, que la gente pueda ver, cuando Dios lo entrega, es dado a sus hijos. A lo mejor hay cosas que nosotros vemos inconquistables, que decimos, es bien difícil, es imposible, no puedo. Pero cuando Dios nos da esas cosas, hermanos, nosotros podemos conquistarlas, nosotros podemos poseerlas, podemos tomarlas. En Marcos 9:23 nos dice, si puedes creer, todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Nosotros teniendo la fe, podemos creer que lo que Dios nos ha dado, podemos poseerlo, podemos tomarlo, porque ya ha sido entregado en nuestras manos. Algo muy importante fue que esta ciudad fue conquistada a pesar de su seguridad que había.
¿Eso significa que las puertas estaban cerradas? Sí. ¿Que tenían candados? Sí. ¿Que a lo mejor tenía guardias en la puerta para que nadie entrara? Sí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que a pesar de esa seguridad, vemos en la historia cómo Dios la entrega, ¿verdad? Y siguió una técnica, podemos decir, pues que a lo mejor a lo lógico pensaban, ¿cómo va a entregar Dios nomás con dando vueltas a la ciudad? Pero cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios nos dice, la victoria es segura. Y el pueblo de Israel fue obediente. Vamos a ver algo muy importante. Las puertas que estaban cerradas y aseguradas, pero aunque ellos estaban con esa seguridad, había temor. Había temor en el pueblo de esa ciudad. ¿Por qué? Por todo lo que escuchaban. Había temor por todo lo que habían oído. Había temor, ¿por qué? Porque habían escuchado cómo habían derrotado a dos reyes muy importantes, a dos reyes muy fuertes, que eran el rey de Sehón y de Og. Ellos habían escuchado cómo fueron derrotados. Y se dijeron, no, pues ellos eran grandes reyes, eran poderosos, tenían poderoso ejército y fueron derrotados. Ellos empezaban a reconocer que Dios estaba con el pueblo de Israel. Otra cosa que ellos reconocían y que ellos habían escuchado es cómo el poder de Dios abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco. Algo sobrenatural. Alguien que puede decir, pues es algo imposible, pero para Dios ¿hay algo imposible? No. Para Dios todo es posible y Dios dice que abrió el mar rojo ¿para qué? Para que pasara el pueblo de Israel en seco. Algo más que hizo fue que dice que también el río Jordán lo abrió para que pudiera pasar el pueblo de Israel. La gente tiene tantas cosas, hermano. Esa gente tenía temor por todas las maravillas, por todas las cosas poderosas que Dios estaba haciendo. Tenía de verdad temor, es decir, es que ese pueblo de Israel viene contra nosotros, viene a atacar nuestra ciudad. Y tal vez decían, pues pongan más seguridad, pongan más soldados. O sea, lógicamente ponían sus estrategias, pero no sabían que cuando Dios habla, no hay nada que pueda oponerse a su voluntad, a su palabra. Algo que podemos aprender de esto también es que, aunque la puerta estaba bien cerrada, para Dios no hay imposibles. ¿Cuántas puertas a veces nosotros en nuestra vida vemos cerradas? A lo mejor vemos cerrada una puerta del trabajo. A lo mejor vemos cerrada una puerta de la salud. Hay en enfermedades, dices, ¿por qué estoy enfermo y estoy llorando y sigo con eso? A lo mejor nosotros a veces decimos, la puerta de la economía se me ha cerrado. Y por más que oro, por más que veo que no puedo salir adelante. Pero en Malaquías 3:10 nos da una promesa el Señor, ¿verdad que sí? Dice, probadme en esto, dice el Señor. Traed los diezmos al alfolí y probadme en esto. Si no, yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Nos dice, yo abriré las ventanas de los cielos. Pero nosotros a veces decimos, Señor, sí, abre las ventanas de los cielos, pero hoy no puedo dar mi diezmo porque si doy mi diezmo no lo completo lo que tengo que pagar. Nosotros anteponemos nuestra decisión y nuestra voluntad a los mandamientos que Dios nos da. Nos dice en Isaías 43:16, si alguien me apoya. Hermano Julio no trajo su Biblia. Híjole, préstenle una al hermano Julio porque él las encuentra rápido las citas. Isaías 43:16 nos dice, desde el 15, yo Jehová santo vuestro, creador de Israel vuestro rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Ese es nuestro Dios, hermano. El que abre sendas en las aguas, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Ese es nuestro Dios, el que para Él no hay nada imposible, el que para Él puede abrir puertas en cualquier lugar, el que cuando nosotros no vemos la salida, Él dice, abro caminos para que tú puedas pasar. Cuando nosotros estamos a punto de decir, Señor, hasta aquí ya no puedo más, dice el Señor, avanza, porque yo abro caminos en medio de la soledad, yo abro puertas en donde tú puedas pasar. Aquí nos dice este pasaje que ese es nuestro Dios. Nosotros tenemos que tener esa confianza. Dios abre ventanas de bendición. Dios abre ventanas de prosperidad. Dios abre ventanas de abundancia a sus hijos. Cuando nosotros creemos a su palabra. Cuando nosotros somos obedientes a lo que Él nos dice. Algo que la gente ya escuchaba y que hablaba, decía en Josué 1:3 nos dice. ¿Ya le encontró, hermano, Biblia, no? ¿No le prestaron una Biblia? Qué bien. ¿Qué nos dice Josué 1:3? A ver si nos lo ponen rápido.
yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ya Dios había dado la promesa a Moisés. Le decía que esa tierra era para él, para el pueblo de Israel. Le decía, esta tierra es para el pueblo. Ya le había dado la promesa. ¿Y qué es lo que le dice aquí? Yo os he entregado. No dice voy a entregar. Dice yo os he entregado ya. O sea, ¿de qué habla yo os he entregado? ¿Habla de que lo va a hacer o de que ya lo hizo? Ya está. Yo os he entregado. Solamente es cuestión de poseerlo, de tomarlo. Y el pueblo de Israel tenía que conquistarlo. Dice aquí claramente, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hermanos, esa promesa nos alcanza a nosotros. Ya Dios nos ha entregado todo lo que nosotros hemos pedido al Padre. Solamente tenemos que poseerlo, solamente tenemos que tomarlo, solamente tenemos que creer que esa palabra y esa promesa es para nosotros. ¿Cuántos aquí creen que esa promesa es para usted? Dele una ofrenda de palmas al Señor si usted lo cree. Nos dice en Josué 2 del 9 al 11. Josué 2 del 9 al 11. Gracias, ahí tenía yo. No pasa nada. Gracias. Del 9 al 11 nos dice así la palabra. Sé que Jehová, aquí está hablando de Rahab, la mujer que escondió a los 2 espías cuando fueron a ver la tierra que los mandó Josué. Le dice esta Rahab: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha querido más alimento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué reconocimiento tiene esta mujer, hermano? A pesar de que ella no era israelita, ella reconoce algo muy importante. Él dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así les digo hoy, hermanos, Jehová nuestro Dios es Dios en los cielos y es Dios en la tierra. Es Dios en la abundancia, es Dios en la escasez, es Dios en la enfermedad, es Dios en la salud, es Dios en la prosperidad y es Dios cuando no hay prosperidad. Así es que si este Dios es su Dios, déle otra ofrenda de palmas fuerte, porque este Dios todopoderoso es nuestro Dios. Y aún esta mujer lo reconocía. Aún esta mujer decía, reconocemos, y hay temor en el pueblo porque sabemos que el Dios de Israel está con ustedes. Conocían el Dios o habían oído hablar de ese Dios poderoso. Lo que ella tenía, ella fue una mujer que sin conocer a Dios quiso ayudar. ¿Por qué? Porque entendió. Le fue revelado quién era Dios. Le fue revelado en ese momento que podía tener vida si ella se unía a esos espías, si ella ayudaba a esos espías. Nosotros, dice aquí, que lo que Dios ya nos dio, nosotros lo que Dios nos ha entregado, hermanos, ya es nuestro. Dios nos ha dado poder y autoridad, dice en Lucas 10:19. ¿Qué nos dice Lucas 10:19? Si alguien me acompaña ahí rápidamente. Dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vamos a repetirlo fuerte, sí, para que nos lo creamos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos creen que tienen esa potestad y esa autoridad? Amén. Pues créalo, porque ya Dios nos lo da, y Dios dice que es fiel a su palabra. Dios no miente. Dios nos da la promesa y dice, he aquí, yo os doy autoridad, yo os doy potestad. Tú puedes tomar las cosas, tú puedes hacer esto, puedes hacer aquello, porque yo te lo doy, yo te lo he dado. Como nos decía con Moisés, no te lo voy a dar. Dice, os doy, habla de presente. Os doy, ya es dado.
nosotros debemos entender qué es lo que Dios nos ha dado. Nosotros queremos conquistar algún área de nuestra vida. Nosotros queremos conquistar a lo mejor a nuestra familia que no es cristiana para Cristo. Nosotros queremos conquistar a lo mejor una casa, a lo mejor un trabajo, a lo mejor un ministerio. ¿Qué es lo que queremos conquistar? Hoy piense, así vaya pensando, porque al final vamos a conquistar esto. ¿Le parece? Amén. Nosotros, algo muy importante, Dios ya había dado la victoria en todo esto al pueblo de Israel, pero Dios le decía: tienes que tomarlo, tienes que poseerlo, ya es tuyo, solamente arrebátalo. Muchas veces, hermanos, Dios nos ha dado muchas cosas, pero por no haber una decisión en mi vida, por no haber una determinación para tomarlo, por no haber una conquista en mi vida, un carácter para conquistarlo, no lo tengo. Muchas veces nosotros mismos nos atamos con los dichos de nuestra boca. Nos dice en Proverbios 18:21 que el poder de la vida está ¿en dónde? En nuestra lengua. Y nosotros mismos nos atamos. ¿Por qué? Porque decimos: es que no puedo, es que no sé, es que no tengo. Muchas veces, otra vez que yo he predicado, he dicho: hermanos, quitemos de nuestra boca esas 3 palabras: no tengo, no puedo y no sé. Porque un hijo de Dios todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Un hijo de Dios todo lo sabe, porque dice la palabra que si estamos faltos de sabiduría, vayamos y la pidamos al Padre. Un hijo todo lo puede, ¿por qué? Porque es bendición en el nombre de Jesús. Dice la palabra que todo lo podemos ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. Entonces nosotros a veces no obtenemos las cosas porque somos negativos. No tenemos las cosas porque no nos esforzamos, porque no dependemos de Dios más que nada. Si Dios nos lo ha dado, solo hay que tomarlo. Y yo lo creo. ¿Cuántos creen que Dios les ha dado bendición? Amén. Jericó fue conquistado porque el pueblo obedeció. Algo muy importante, la obediencia. Si queremos conquistar las cosas que ya Dios nos ha dado, tengo que ser obediente. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos bendiciones, pero no queremos ser obedientes, créame que no va a obtener ni va a conquistar lo que ya le fue dado. Dice aquí en nuestro tema, en el versículo 3 de Josué. Volvamos a Josué, capítulo 6, versículo 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Se imagina qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera dicho: ay no, pues ya llevamos 3 días y no pasa nada? Ya llevamos 4 días y no pasa nada. Ya llevamos 5 días y sigue lo mismo. ¿Se imaginan qué hubiera pasado? Si hubieran desistido y no hubieran sido obedientes a la palabra, no hubieran derribado esa ciudad, no hubieran conquistado esa ciudad. Pero aquí tenía que haber obediencia. ¿Obediencia en qué? En que ellos deberían de dar esas vueltas por 7 días. En que no tenían que ir ahora sí como que ellos quisieran, sino Dios les dio una estrategia exacta cómo tenían que ir. ¿Quiénes iban adelante de acuerdo a lo que leímos? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién? Los hombres de guerra. Después iban los sacerdotes con las bocinas tocando, y mucho después el pueblo. Algo muy importante ahí que dice: hoy nosotros podemos rodear nuestra ciudad. Aquí aprendemos algo. Yo cuando estaba haciendo el tema decía: Señor, qué maravilloso eres, porque tú nos llevas de verdad a vivir cosas que a veces ni captamos. Cuando yo leí este pasaje de cómo Dios les dio una estrategia para poseer esa ciudad de Jericó, venía a mi memoria toda la estrategia que Dios le dio a nuestra pastora para tomar nuestro municipio de Ecatepec. Yo decía: Señor, qué maravilloso eres. Tú ya nos has dado, tú tienes planes para tu pueblo desde muchísimo antes. Solamente es cuando tú nos hablas, hay que ser obedientes. Y le doy gracias a Dios por la obediencia de nuestra pastora. Aunque a veces cuando ella nos planteó el asunto y el profeta, honestamente yo dije: ay Señor, ¿en qué nos vamos a meter? Yo lo personal lo dije: Señor, ¿en qué nos vamos a meter? Pero gracias a Dios por la obediencia de nuestra pastora, nosotros pudimos ir y tomar Ecatepec, pudimos ir y decretar en el nombre de Jesús que Ecatepec no es más de la violencia, no es más de la delincuencia, no es más de tanta cosa que a veces vemos y decimos: Señor, qué feo, pero no hacemos nada.
Hoy Ecatepec, por la palabra que Dios nos dio, creemos que le pertenece a Cristo. Hoy Ecatepec, su historia es cambiada porque ahora algo hemos hecho, un pequeño grupo tal vez, pero creemos a la promesa que Dios nos dio de que Ecatepec será salvo, de que Ecatepec cambia su historia, hermano. ¿Usted lo cree? Dele una ofrenda de palmas al Señor, porque Ecatepec cambia su historia en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros fuimos obedientes. Tal vez no fuimos muchos, pero los pocos que fuimos, yo sé que Dios cumple su palabra. Y yo le creo. Y yo creo que Dios sigue haciendo cosas en Ecatepec y ahora en Naucalpan. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Cuando nosotros creemos a su palabra, cuando nosotros somos obedientes, Dios cumple sus promesas. Algo muy importante aquí que decía, los hombres de guerra iban adelante. Después de los hombres de guerra iban los sacerdotes. En el versículo 4 nos dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Qué diferencia? A lo mejor las otras veces andaban ahí, pero no iban tocando, iban solo caminando. Pero el día que cuando tocaron la bocina, qué importante es tocar la bocina. Cuando nosotros entendemos la importancia, dice que el toque era prolongado. ¿Qué significaba ese toque? No decía un toque y se calmaba, sino era un toque largo, prolongado. Eso significaba ¿qué? Significaba una convocación religiosa, una convocación de guerra. Decían, estamos siendo convocados. Algo específico significaba ese toque. Aparte de eso, te decía que vamos a ver qué nos dice en Primera de Samuel 4, del 5, el versículo 6 y el 7. Amén. Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Dice así la palabra. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Algo que hubo cuando estaba el arca. ¿Voces de qué nos dice aquí? Todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¿Qué significa esto? Significa el poder de la alabanza, hermano. Significa el poder de la adoración. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, algo poderoso sucede. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, nuestros enemigos tienen que temer, porque saben que hay Dios poderoso en medio de su pueblo. Saben que hay un Dios poderoso al cual el pueblo de Israel estaba adorando, estaba alabando, que había gran júbilo, había gozo, había alabanza en ellos. No estaban, ay, qué bueno que llegó el arca a nuestro pueblo. No, había gozo, había júbilo. Cuando nosotros como pueblo nos metemos en la alabanza, nos metemos en la adoración, la presencia de Dios es tan fuerte que hay sanidades, que hay libertad, que hay cosas maravillosas en ese momento. ¿Por qué la importancia de la alabanza? ¿Por qué la importancia de adoración? Porque cuando nosotros alabamos podemos entrar y estar con nuestro amado. Aquí el pueblo de Israel dice que había gran gozo, gran júbilo, porque el arca había sido recuperada, estaba con ellos. Aquí podemos aprender algo muy maravilloso de esto, que en la presencia de Dios hay libertad. En la presencia de Dios hay gozo. Y cuando nosotros entramos a su presencia en adoración, en alabanza, somos cambiados. No podemos permanecer iguales. Jericó fue conquistado por algo muy importante, hermano. Porque las murallas fueron derribadas. Yo creo que esas murallas eran tan grandes. Estaba yo imaginando, me decía, para que una casa sea construida, pues mínimo de este tamaño. Vean la iglesia cómo está. Y mínimo estaban así las murallas de grande. Imagínense, murallas que dicen que los ladrillos eran de metros, no eran de así un ladrillito como los nuestros. Eran de metros, un ladrillo grandísimo.
Eran murallas donde podían verse a lo lejos y había algo grande, algo así que yo decía, no, pues no. A la mente humana, al ojo humano era imposible. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Él ya lo había entregado. Y esa toma de Jericó fue el resultado de esa obediencia, de lo que Dios le mostraba al pueblo. Algo muy importante que yo veía en esto, decía, ¿por qué Dios usó esta estrategia? Ya había usado diferentes estrategias antes, pero no usó las mismas con Jericó. Porque Dios quería que el pueblo de Israel entendiera y viera que la tierra era, esa ciudad, perdón, era poseída no por ningún esfuerzo humano, no por sus mejores estrategias de guerra que ellos tuvieran, sino porque tenían que reconocer que Dios era el que lo había entregado, que la victoria era rotunda para Dios, que no había, para el ser humano no era posible, pero para Dios era posible. Eso es lo que Dios quería que su pueblo entendiera. Muchas veces nosotros tenemos cosas, hermanos, en nuestra vida. Queremos cosas que poseer, queremos cosas que tener en nosotros, pero a veces vemos con nuestros ojos naturales. A veces decimos, Señor, yo quiero una casa, pero la verdad, para que junte, no, pues si gano tanto, y nos ponemos a hacer cuentas y nos movemos por lo natural, antes que movernos por fe, antes que movernos dependiendo de Dios. Muchas veces nosotros decimos, Señor, mi esposo no es cristiano, ya tengo orando 1 año, 2 años y no lo veo que se arrepienta, pero ponemos nuestros ojos naturales. ¿Y qué pasa? Desmayamos. El pueblo de Israel a lo mejor al ver esa ciudad dijeron, Dios, es tremendo esto, pero fueron obedientes. Esa es la clave. Fueron obedientes, creyeron a la palabra y fueron a hacerlo conforme Dios le habló a Josué. No se desviaron, no hicieron otra cosa, sino obedecieron. Algo muy importante que tenemos que hacer es obedecer. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, si creyeres, dice la palabra, una promesa que debemos es, y seréis salvos tú y quién? Toda mi casa. Y vemos que sí, Señor, yo sigo, voy a la iglesia, escucho y todo, pero veo que no se añade mi familia a ser salvo. ¿Por qué? Porque no he sido obediente a lo que Dios me habla. Dice la palabra que yo debo de arrebatar, debo declarar salvación, debo predicar, debo orar, debo ayunar por la gente, ¿sí o no? Y lo hacemos a veces, no lo hacemos, desmayamos prontamente. Yo platicaba con una mujer y decía, es que ya llevo 2 años y no veo respuesta. Le digo, mi niña hermosa, una mujer oró por su esposo 20 años y aquí está ahora su esposo. ¿Por qué? Porque persistió, porque fue obediente. Pero a veces nosotros nos desesperamos. ¿Qué es lo que queremos a veces? ¿Qué es lo que queremos tener? Yo les decía al principio, un ministerio, una casa, un carro, un buen trabajo, mi familia. ¿Cuántas cosas queremos poseer? Pero nosotros muchas veces no persistimos, no obedecemos. Dios le dijo a Josué estas estrategias. Si tú haces esto, vas a hacer aquello, vas a hacer aquello, y el pueblo, esta ciudad de Jericó, va a ser tuya. Algo muy importante que tenemos que entender: la victoria ya fue nuestra. La victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario para que tú tengas lo que tú anhelas en tu corazón, lo que tú le has pedido a Dios. Ya Jesucristo pagó el precio, ya Jesucristo venció en la cruz del Calvario por nosotros. Solamente tienes que creer. Dice la palabra que leímos hace rato, al que cree todo le es posible. ¿Qué es lo que tú anhelas, hermano? ¿Qué es lo que tú deseas? Pero algo muy importante que nos impide conquistar a veces es la duda. A veces dudamos, decimos, Señor, ¿sí será? Padre, si Dios te dio una palabra por medio de un profeta, por medio de un pastor, te dice, tú vas a ser una mujer que vas a predicar la palabra, que vas a ganar almas para Cristo, y dices tú, ¿sí será, Señor? Pero si a mí me da vergüenza pararme aquí en el púlpito, ¿cómo es que yo le voy a predicar a multitudes? Y entra la duda, y ahí estamos dudando de lo que Dios puede hacer en mi vida. A veces hay incredulidad. A mí me dan un diagnóstico médico y me dicen, tiene esto, tiene aquello y tiene aquello. Dice, pero el Señor ya llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y yo digo, sí será, Señor. Entra la incredulidad. ¿Para Dios hay algo imposible? No, solamente tenemos que creer y no darle entrada a la incredulidad. El negativismo, hermano, muchas veces somos negativos. Ay,
tan solo con el pastor que va a predicar o el predicador. Y dice, ay, va a predicar la pastora Berna, no puede ser. Empezamos a ser negativos, ¿sí o no? Seamos honestos, ¿no? Muchas veces tan solo desde ahí empezamos a ser negativos y no entendemos que Dios nos va a dar palabra. Yo le decía a una persona, tenemos que entender que el que esté al frente es la palabra que Dios trae para nuestra vida en esta noche. Hay negativismo en muchas áreas. Le dice a usted, va a haber un encuentro de libertad el próximo viernes. Ay, pero imagínate, vamos a estar ahí sentados toda la tarde y luego otro día y luego no, va a ser bien cansado. Empezamos a ser negativos. Muchas veces somos negativos. Nos dicen, vas a ser una mujer que va a tener muchas mujeres, va a tener una célula, empezamos. Y si no, ay, pero es que no, pues si fuera tal líder a lo mejor sí, pero yo estoy empezando, no sé cómo hablarle, no sé cómo. Empezamos a ser pesimistas y antes de conquistar nos damos por vencidos. Antes de empezar decimos, pues ya, yo creo que no. Y si por algo al principio no da resultado célula, no, pues cierro mi célula porque no viene nadie. Cierro mi célula porque nada más tengo 2 y no crecemos. Empieza a haber ahí pesimismo. A veces hay en nosotros conformismo a lo que tenemos y eso es algo muy real. Dios nos ha prometido grandes cosas. Yo creo la promesa de Dios que dice que toda mi familia será salva. Yo creo la promesa de Dios que dice que todas mis enfermedades Jesucristo ya las llevó en la cruz. Yo creo la promesa que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando veo la situación digo, sí, Señor, pues tú eres mi pastor, pero no tengo ni peso en mi monedero. Señor, sí, yo sé que tú eres mi pastor, pero mi refrigerador está vacío, mi alacena está vacía. ¿Qué empieza a ver ahí? Duda de que Dios es nuestro proveedor. Y quiero decirle, hermanos, que hay tiempos que Dios permite que pasemos un tiempo de escasez económica para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a vivir en fe. Dios permite a veces tiempos de enfermedad donde le dice el médico, tienes esto, tienes aquello, pero lo permite Dios para que nosotros aprendamos a depender de Él, a creer en la palabra que nos dice que Él ya llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario y tenemos que creer esa palabra. Pero a veces nos es fácil decir, pues no, creo que no hay respuesta y empieza la incredulidad. Muchas veces hay miedo en nosotros, hay temor. ¿Temor a qué? Temor a hacer lo que Dios me manda. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho, haz esto, ve a tal lugar, predica esta palabra, tal persona tiene esta necesidad, ve, ora con ella, dale un abrazo, dale una palabra de aliento? Y decimos, ay, Señor, ¿será o será mi imaginación? No, yo creo que es mi imaginación, mejor me quedo. Cuando Dios nos habla, hermano, tenemos que ser obedientes a su palabra. Cuando Dios te dice, ve con tal hermano y dale esto, dale un abrazo, dale un apoyo porque él lo necesita, yo tengo que obedecer esa palabra, porque si yo no obedezco va a llegar el momento en que Dios ya no me va a hablar. Va a decir, no, pues le va a dar mi privilegio de servirle a otra persona. ¿Por qué? Porque no fui obediente, porque por temor, por miedo no lo hice. Muchas veces nosotros lo que nos impide poseer lo que ya Dios nos dio es el pecado. Algo muy, muy grave es el pecado. Dios ya nos dio la victoria, Dios ya nos dio muchas bendiciones, pero cuando yo decido vivir en pecado, hermano, por más esfuerzo que yo haga, no voy a poder poseer eso. Dios me dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo querer conquistar esa ciudad? ¿Cómo quiero conquistar a mi familia? ¿Cómo quiero conquistar ese buen trabajo si aún vivo en pecado? Si aún en mi vida hay deleite por ciertas cosas. Cuando la pastora Maribel predicó esa palabra de que no es igual caminar con Dios que caminar en el camino de Dios, créame que yo dije, Señor, ¿cuántos de nosotros estamos siendo engañados? Me cayó esa palabra tremendamente y dije, Señor, a veces nos engañamos nosotros mismos diciendo, no, yo estoy bien, yo estoy en el camino de Dios, yo voy a la iglesia cada domingo, pero realmente ¿cómo está mi vida? Realmente estoy, como decía la pastora, Dios camina conmigo, Dios se agrada de mi vida, Dios se complace, se deleita conmigo. Algo que el domingo igual orábamos y la pastora decía que nosotros debemos de cada día presentarnos como ofrenda de primicia. Y decía, Señor, qué maravilloso es cuando nosotros nos levantamos y decimos, Padre,
antes que otra cosa, yo quiero ser ofrenda grata a ti. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, en una oración, en una adoración, y nuestra vida no es ese perfume grato a su presencia? No es ese aroma que Él desea, que Él se deleite. Cuando nosotros olemos un perfume que no nos agrada, siente que su estómago se le revuelve y dice, uy, qué feo. No me gusta. Muchas veces así es nuestra vida ante Dios. Cuando nosotros somos ese perfume grato, ese aroma agradable, usted se deleita y lo vuelve a oler y dice, qué rico, qué delicioso, me gusta, me complace. Dios quiere que así sea nuestra vida. Hoy nosotros vamos a entender esto, hermanos. Cuando nosotros queremos conquistar esa muralla, ¿qué es lo que hay ahí? Hoy yo les decía hace rato, piense qué es lo que quiere conquistar. ¿Ya tiene usted en su mente algo? Si está usted con su esposo o su esposita, dígale, ¿qué vamos a conquistar juntos? Pero dígaselo. Una casa a lo mejor no tenemos. A lo mejor no tenemos bienes materiales. Pero dígale, ¿qué vamos a conquistar? ¿Qué murallas tenemos que conquistar? ¿Qué obstáculos tenemos que conquistar? Nosotros, Dios nos ha dado la victoria. Aquí en su palabra nos dice, todo lo que nosotros pidiéramos en oración, creyendo lo recibiremos. La palabra de Dios es específica. Dice que al que cree todo le es posible. ¿Qué es lo que nosotros queremos poseer? ¿Cuántas murallas hay en nuestra vida que debemos derribar? ¿Cuántas barreras hay que nos han impedido ver la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas cosas hemos pasado a veces que decimos, Señor, creo que ya no puedo más? Pero hoy en esta noche yo quiero invitarle que se ponga de pie. Que hoy le digamos al Señor, Señor, habla mi corazón, habla mi vida, Señor, y permíteme entender qué es lo que me ha impedido conquistar lo que tú ya me has dado. Permíteme, Señor, hoy entender. Pastor Jonah está muy ocupado. Permíteme conquistar hoy lo que tú me has dado, Señor. Hoy quiero, Señor, y hoy entiendo que el temor me ha impedido predicar tu palabra. Que el temor, Señor, me ha impedido ser un hombre de bendición, ser una mujer de bendición. Hoy entiendo, Señor, que he sido negativo. Me he atado yo mismo con los dichos de mi boca al decir no puedo. Me he atado con los dichos de mi boca al decir no puedo, no tengo y no sé. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado y nos ha dicho, ve y haz esto? Y Señor, no puedo orar por una persona que está enferma porque no sé cómo hacerlo. Y queremos que vaya el pastor, que vaya un líder, cuando Dios a ti como hijo te ha dado esa autoridad. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta noche? Pues entonces esta promesa es para ti.